Lejaim, Lejaim. Baruch atah Adonai Amén. melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amén. Bueno, we're back. Cuentan que una vez un papá y una mamá y un hijo Amish, que siempre estuvieron alejados de la civilización, probablemente en algún lugar en Pensilvania, estuvieron un día en un edificio y estaban impresionados con unas puertas de metal brillantes que se abrían y se cerraban y no sabían qué eran. Y de repente ven que una señora en silla de ruedas la meten en esas puertas brillantes y las puertas se cierran y hay como unos números arriba de la puerta que van subiendo y subiendo y después bajando y bajando y de repente se abren las puertas y sale una muchacha jovencita caminando normal. El papá se queda así. Digo, hijo, rápido, mete a tu mamá, mete a tu mamá. No, obviamente el pobre señor pensó que el ascensor había transmutado, Pedro, como me habías dicho, a la señora que estaba en silla de ruedas a una mujer joven. Vamos a ver cómo historia jocosa es súper relevante para hoy. Pero como mandé en el preview del Shiur, queremos entender qué tiene que ver el matemático John Nash, como lo cuenta la historia A Beautiful Mind, que hay un libro y hay una película de esa historia, que tiene que ver con John Nash con Winston Churchill o Churchill y el mes de Iyar que va a comenzar este viernes, Dios mediante. Ese es el objetivo. Para entender eso, vamos a hablar de Sefirata Omer. Si no han hecho Sefirata Omer hoy, sírvale de recuerdo de hacerlo. Sefirata Omer sabemos que es la cuenta que hacemos desde el segundo día de Pesach hasta Shavuot, donde contamos 49 días y el 50º día es Shavuot. Y todos los días de Omer se hace una brajá y luego hay varios rezos y costumbres que se hacen, pero entre ellas hay que contar los días que van del Omer. Eso es lo básico, pero hay un detalle un poco extraño que es debatido por comentaristas y por distintas autoridades halágicas. Y lo vamos a hablar muy en breve, porque no me quiero meter en las entrañas halágicas, solo vamos a hablar un poquito de la conclusión para tratar de llegar a la pregunta que nos interesa. Pero todo esto está basado en cuatro psukim de la Torá. Cuatro psukim que hablan de Sefirata Omer, dos en la parashá de Emor y dos en la parashá de Re'e. Los de la parashá de Emor dicen, Usfartem lahem majorat Shabbat miyom miyahem tomen tenufá, y contarán del día después del Shabbat, del día que traen el sacrificio de Omer, Sheva Shabbatot mimot higiena. Tienen que contar 7 semanas completas. Ad mi majorat Shabbat Sheviit, hasta que se termine la séptima semana. Tisperu hamishim yom veikraptem mi hashal Hashem. Van a contar 50 días y van a traer luego un sacrificio nuevo a Dios. Eso dice Parashat Emor. Y Parashat Re, parecido, dice Shiva Shavuot Ispor Lach. Tienes que contar 7 semanas. Tajel Ispor Shiva Shavuot y no puedes dejar de contar las semanas una vez que comience el proceso de Omer. Eso es lo que hablan los psukim. Entonces los psukim hablan de contar 7 semanas y de contar 50 días. Habla como de dos cuentas. Por eso cuando contamos el Homer, típicamente decimos, hoy son tantos días del Homer, que son tantas semanas y tantos días. Por ejemplo, la noche de hoy, que ya conté el Homer, hoy son 13 días del Homer, que son una semana y 6 días. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay que contar los días y las semanas? ¿No es suficiente contar de una sola forma? Si yo te digo, hoy son 14 días del Homer, ¿tú no vas a saber que son 2 semanas? Si yo te digo, hoy son 23 días del Homer, ¿tú no vas a saber que son 3 semanas y 2 días? O si te digo, hoy son 3 semanas y 2 días, ¿no vas a saber calcular que son 23 días? ¿Por qué tenemos que contar de las dos formas? ¿No? Es como decir, a mí me gusta el número 10, que es lo mismo que decir 8 más 2. Ok, who cares? O sea, porque hay que decirlo de dos formas. Eh, pero la mitzvah
como la trae la Gemara en Menajot, es que hay que contar los días y contar las semanas. Ahora, Sefirat HaOmer, el proceso de Sefirat HaOmer se llama así porque la cuenta comienza, como dijimos, el segundo día de Pesas, que es el día que se traía un sacrificio especial de cebada, que era el primer sacrificio que se traía de la nueva cosecha del año. Ese era el sacrificio de Homer. Y luego, al finalizar la cuenta, en Shavuot se traían unos panes hechos de la nueva cosecha de trigo y era el primer sacrificio de trigo de la nueva cosecha. Pero, chévere, pero hoy en día no tenemos Beit HaMikdash, no hay sacrificios, ni el de la cebada, ni el del trigo, ni nada de esto. Entonces uno se pregunta, ¿será que hay que seguir haciendo Sefirata Omer? ¿Hay que seguir contando el Omer o no? Y obviamente hay una discusión y podemos resumir la discusión en tres opiniones. Y we're going to say it very clear. Nos podríamos meter en las fuentes, pero no traje las fuentes. El Rambam, Maimónides dice, sencillo, la mitzvah del Omer no depende del sacrificio. Es decir, que hoy en día hay que contar los días del Omer y es una mitzvah bíblica, es una mitzvah de la Torá en el 2026, según el Rambam, de contar el Omer. El Tosafot dice, no. La mitzvah es exclusivamente dependiente del sacrificio de Omer. O sea que si no hay Bet HaMikdash, no hay que hacer la cuenta. ¿Por qué la hacemos hoy en día? Es una mitzvah rabínica para recordar lo que hacíamos antes. No es una mitzvah bíblica, es un decreto adicional rabínico para no olvidar la mitzvah, según el Tosafot. Y la tercera opinión es la de Rabbeinu Yeruham. Y Rabbeinu Yeruham tiene un mix. Rabbeinu Yeruham dice, contar los días es una obligación bíblica, pero contar las semanas es una obligación rabínica, no es una obligación bíblica. Y si vemos los psukim, recuerdan que leímos los psukim, hay un pasuk que habla de contar los días que está separado del pasuk de contar las semanas. O sea que podríamos separar la cosa en dos. Y entonces ahora tenemos que entender cuál es la diferencia de estas dos cuentas. ¿Cuál es la diferencia de la cuenta de los días versus la cuenta de las semanas? ¿Por qué sería hoy en día todavía bíblica la cuenta de los días, pero no la de las semanas? ¿Qué podemos aprender de aquí? Eh, o sea, ¿cómo hace sentido esto? ¿Cómo hace sentido este misterio de la diferencia de la cuenta de los días y las semanas? ¿Y qué aprendizaje práctico podemos usar hoy en el 2026 en base a esto? Ok. O sea, para entender esto, vamos a dar un poquitico más de contexto del proceso de Sefirat Omer para tratar de entender la diferencia entre la cuenta de los días y las semanas. Sabemos que muchos tienen la costumbre, incluyendo Chabad, de que se hace un rezo especial después de la cuenta del Omer, en donde estamos mencionando cómo estamos refinando una combinación de sefirot. ¿Qué significa esto? Sabemos que hay 10 sefirot, 3 sefirot intelectuales o 3 poderes del alma intelectuales y 7 sefirot o 7 poderes del alma emocionales. Y durante los 49 días del Homer tenemos, como sabemos, 7 por 7 es 49. Si combinas las 7 sefirot emocionales consigo mismas, tienes una combinación para cada día, en donde la primera semana es la semana de Gesed o de bondad y amor. La segunda semana, la que estamos ahorita, es la semana de Geburá, disciplina, restricción. La tercera semana es Tiferet, armonía. La cuarta es Netzach, que es victoria. La quinta es Hod, que es humildad. La sexta es Yesod, que es conexión. Y la séptima es Malhut, que es liderazgo. Y cada semana tiene 7 días, ¿no? Entonces, el primer día de la primera semana es la combinación de Gesed con Gesed. Y el segundo día Gesed con Geburah, y así sucesivamente. Entonces, cada día estás refinando una parte de tu poder emocional de dar o de amar. Y la semana actual, que es la semana de disciplina, cada día de la semana estás refinando alguna combinación de cómo tener disciplina, cómo ser amoroso con la disciplina, cómo ser misericordioso con nuestra disciplina, cómo poder tener victoria con nuestra disciplina. Y así sucesivamente cada semana. Right? That's what we're doing. Y si lees el texto que se acostumbra en Jabá de hacer con Sefirata Omer,
Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, Sefirat Omer es como un tiempo de terapia comunal, un tiempo en donde todo Am Israel está en terapia, refinando 49 elementos, que son 7 por 7 elementos de su alma, trabajando para mejorarnos, trabajando para refinarnos, emoción por emoción y alineándonos con la divinidad. Ok, entonces podríamos decir que la cuenta de las semanas se enfoca en la esencia de cada una de las 7 emociones como un todo, como una entidad completa, mientras que la cuenta de los días se enfoca en los detalles de cada emoción que vas trabajando día a día, en un aspecto de la emoción. La cuenta de la semana, que esta es la semana de Gesed o la semana de Kiburá, cuentas las semanas porque estoy diciendo que refiné la sefirá de Gesed completa. O luego cuentas los días porque estoy trabajando ahorita este aspecto de Gesed o este aspecto de Kiburá. Entonces, al contar una semana es como si ya trabajaste el núcleo de la emoción y lo tienes dominado. Como cuando alguien está batallando una adicción o algún evento traumático de su pasado y de repente, ¡puf!, lo superaste, se acabó. No hay más pelea, no hay más struggle. No estás peleando contigo mismo ya con esta adicción, se acabó. O imagínate un niño de 3, 4, 5 años, 6 años, que de repente, uff, potty trained, ya sabe ir al baño, Baruch Hashem, ya no hay que ponerle pañal, ya se acabó eso del pañal. Ok, como que mira, yo tenía este problema, lo refiné y me gradué, ¿no? Entonces, como que al contar una semana es como que decir, me gradué, ya sé hacer todo lo que hay que hacer con la Sefirá de Gesed, la tengo dominada por completo. Casi como el ascensor, ¿no? De la historia de la familia Amish. Meto la Sefirá, sube, baja, sale, ¡pum! Salió como nueva, ya la tengo dominada. Ahora, pero seguro podemos encontrar cosas en nuestra vida que no logramos dejar atrás, no logramos superar, no logramos decir ya se acabó, no logramos decir ya no tengo esta adicción. Y pueden haber muchas cosas que nos prometen ascensores o nos prometen soluciones mágicas, ¿no? Ahorita la gente está con las pastillas mágicas de adelgazar, con lo que sea que sean los efectos secundarios, ¿no? Mágico. Haces esto, ya no fumas, ya no tomas, ya no estás adicto a gastar dinero, o no estás adicto al Instagram, o no tienes ya depresión, o haces esto y se te quita tu midlife crisis. No, pero en verdad puede haber mucha frustración porque no es tan fácil a veces decir, ya me gradué de esto, ya lo dejé atrás. Entonces hay las dos cosas. Hay cosas que quizás en un momento pensabas que iba a ser de por vida y de repente, ¡puf!, te graduaste. O de repente, wow, mira lo que logré. Y ya está logrado y no hay vuelta atrás. Y hay cosas que frustran. Si tú me hubieras dicho cuando yo tenía 15 años que yo iba a hablar en público múltiples veces por semana y grabarme y montarme en YouTube, te decía, ¿estás loco? ¿Qué estás hablando? Yo era, no way. Pero aquí estoy. And now I can do it. It's not a struggle. I can do it. Otras cosas no las he dominado. No. O me dominan a mí o estamos batallando a ver quién domina a quién. No. Todos tenemos esos dos tipos de cosas. Entonces, por eso tenemos la cuenta de la semana, que es la que ya me gradué, y la cuenta de los días. Porque muchos no podemos lograr dominar la semana. No logramos refinar y dominar el núcleo de una de nuestras emociones o de uno de nuestros problemas, adicciones, miedos, etcétera. Pero quizás, aunque yo no puedo dominar la semana, es decir, no puedo dominar este elemento de mi vida, pero yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Voy a dominar el día de hoy. Yo estoy adicto a esto, pero hoy no lo voy a hacer. Yo tengo este problema, pero hoy no va a ser un problema. ¿Ya me gradué? No. Mañana es un problema otra vez, pero hoy vamos con todo. Hoy no lo voy a hacer. Hoy como pura ensalada, ningún carbohidrato, ¿sí? Eso se puede hacer.
Eso es realizable. A cualquier persona que está lidiando con cualquier adicción le dice, un día no, un día, mañana lo haces otra vez. ¿Sabes qué? Sí, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Entonces la adicción sigue estando allí, el dolor o el trauma o el miedo sigue estando allí, la tentación sigue estando ahí, las ganas de hacer lo incorrecto siguen estando ahí. Pero ¿sabes qué? Hoy voy a refinar el día de hoy. ¿Cómo? Transformándome por dentro, me meto en el ascensor y salgo como nuevo. No. I'm still the same guy, pero I control myself, ¿no? Tomé la decisión de decir, hoy no lo hago, hoy no lo voy a hacer. Y tengo presión y tengo tentación y tengo cosas que me están empujando a hacerlo, pero ok, yo sé que por un día I can do it, ¿no? Teniendo la conciencia de que sigues teniendo ese problema, pero puedo decidir hoy hago lo correcto y mañana veremos qué pasa. Y podemos dar un ejemplo. Tú puedes estar manejando un carro. Imagínate que eres un driver, un conductor de Uber y tienes sentado atrás una persona que está muy apurada. Y te piensas, estoy muy apurado, tienes que ir muy rápido. No, más rápido. Cómete la luz. Pasa la luz roja. Pasa la luz roja que tengo que. Estoy apurado. Pasa la luz roja. Pasa la luz roja. Te grita. Pasa la luz roja. ¿La tienes que pasar? ¿Quién está en el volante? ¿El tipo que te está fastidiando atrás tuyo? ¿O tú tienes el volante? Nadie va a decir que no es te aturde. O sea, como que cállate ya, no quiero pasar la luz roja. Pero ¿cómo hago para que se calle? Pasar la luz roja. Pero ¿quién tiene el volante? Tú tienes el volante. O el conductor de Uber tiene el volante. Tú puedes decir si pasa la luz roja o no, si vas más rápido o no, si doblas aquí, si haces esto, si haces lo otro. Al final del día, tú decides si te comes la luz o no. Entonces, esa voz, en el ejemplo, no es nosotros somos el conductor de nuestra cabeza, pero podemos tener una voz que no es ¿cómo se llama? Un cliente de Uber que apenas se montó en tu carro y ya lo vas a lanzar por ahí, sino una voz que tiene un año contigo, o 5 años contigo, o 10 años contigo, o 30 años contigo y está ahí. Que te comas la luz, que te comas la luz, que te comas la luz, está ahí fastidiando. Pero tienes que saber que siempre tú tienes el volante en la mano y puedes poder identificar de que estoy yo y está el pasajero que me está fastidiando. No es que yo me estoy fastidiando, no, hay un pasajero fastidiándome y estoy yo. Es una voz ajena a mí que me está motivando de distintas formas de hacer algo que no debería hacer. Y parte del proceso crítico es al menos reconocer de que hay dos entidades aquí, el conductor y el pasajero, tú y lo que sea que te motiva a hacer o no hacer algo. Y sí, quizás tuviste un mal día y quieres pegarle gritos a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo o a quien sea, y tienes todas las motivaciones para hacerlo. Germán no tiene pinta que le grita a nadie. Pero al final tú decides. Tú estás al volante si vas a gritar o no vas a gritar. Entonces tienes que saber de que tus pensamientos son solo pensamientos, no son tú. Los pensamientos pueden surgir, no significan que definen quién eres. Porque Mahshabá, el pensamiento es una vestimenta del alma, pero no es el alma. Yo tengo puesta esta camisa blanca, pero yo no soy la camisa blanca. Yo la llevo puesta y cuando quiera me la quito. Me pongo la azul. Entonces, si realmente quieres, sí puedes hacer lo correcto, porque el pensamiento y la voz no son tú. Quizás no los puedes callar, pero puedes no escucharlos. Y si reconoces esto, puedes enfrentarlo y puedes decirle a la voz, no te tengo miedo, voy a hacer lo correcto, no me vas a tentar hoy, voy a darle najes a Hashem, voy a darle najes a mi familia o a quien sea. Entonces, la sefirá, ¿no? Que estamos hablando de sefirata Omer, y la sefirá, que también significa contar, pero también significa hacer brillar, viene de sapir, de hacer brillar, porque no siempre puedes hacer brillar la semana entera. Hacer brillar la semana entera es el concepto de, en este aspecto de mi vida ya no hay pasajero atrás gritándome, se acabó. I got it.
No solo tengo el volante, sino no tengo nadie diciéndome en el oído, haz lo que no debes hacer. Eso es hacer brillar la semana entera. Pero si no puedes hacer brillar la semana entera, al menos puedes hacer brillar el día. Y el día es, el pasajero está ahí, pero estoy en el volante. Como dice una vez que fue un señor a hablar con Rabino Jacobson, y por cierto este shiur está basado en un shiur del Rabino Jacobson del año 2018, 19, por ahí, algo así. El Rabino Jacobson va a hablar y se queja que mi esposa todo el tiempo me escribe. Cuando tengo que trabajar tarde, me escribe. ¿Cuándo vienes a la casa? Y el señor le dice al rabino, ¿qué se cree ella? ¿Que el mortgage se paga solo? ¿Que las tarjetas la paga el tío Sam? ¿Que el colegio lo paga mi suegro? ¿Que estoy acostado en una hamaca tomando piña coladas en la oficina? ¿Sabe por qué tiene que escribir eso? Y el rabino Jacobson le dice, mira bien el text, míralo bien el mensaje que te llegó. Allí no dice nada de eso. Esa es tu interpretación del mensaje en base al pasajero que llevas atrás. Allí fácilmente tú podrías interpretar esto de la siguiente forma. Le dice, humor me. Quizás cuando ella dice, cuando vienes a la casa, está diciendo, querido y amado esposo, te extraño demasiado. La casa se siente vacía sin tu presencia. No puedo vivir sin ti. Y cuento los minutos hasta tu llegada para recibirte con los brazos abiertos. Y cuando vea tu cara entrando por la puerta, voy a estar en éxtasis. Ok, maybe not so much. Maybe not so much. Maybe no tan exagerado. Pero sí podemos ver que tú decides cómo interpretar este mensaje. No tienes que dejar que el pasajero negativo controle tu forma de manejar e interpretar el mundo. Y aquí cuentan acerca de Winston Churchill, el famoso primer ministro de Inglaterra o de UK, que enfrentó a Hitler y Max Schemoy, fue extremadamente importante desde el punto de vista físico de que perdieran la Segunda Guerra Mundial los nazis y Max Schemann. Y cuentan que Churchill estaba traumatizado por muchas cosas de su vida y por cómo su papá lo había tratado. Y él fumaba mucho y tomaba mucho alcohol y sufría de depresión. Y el autor que eventualmente hizo la biografía de Churchill cuenta que Churchill definía su depresión como un perro negro que lo acompañaba a todos lados. Donde sea que yo estaba, decía Churchill, ahí estaba el perro negro conmigo. Estaba en 10 Downing Street resolviendo problemas mundiales, él estaba ahí. Estaba en el baño, él estaba ahí. Estaba en la cama, él estaba ahí. Estaba de paseo, el perro negro siempre estaba ahí ladrando y ladrando y fastidiando y ladrando. Pero aunque Churchill sufría de eso, él tenía claro algo muy claro. Él tenía un aspecto muy claro, que existía Churchill y un perro negro. Que él no era el perro negro. Que él no era la depresión, sino un perro fastidioso que siempre estaba ahí. Y era cuestión de ver, ¿será que hoy voy a poder obviar los ladridos y los fastidios del perro para enfocarme en lo que tengo que hacer? ¿O será que no voy a poder hacerlo? Y con esto ya no es tan difícil entender a Rabbeinu Yeruham. Si recuerdan, teníamos la discusión de si la mitzvah de Sefirat HaOmer es bíblica o es rabínica o qué es. Y Rabbeinu Yeruham dice, mira, la cuenta del Homer de las semanas es rabínica hoy en día. En la época del Beit HaMikdash era bíblica, pero hoy en día es rabínica. Pero la cuenta de los días es bíblica. ¿Por qué? Porque cuando en la época del Beit HaMikdash, donde teníamos acceso a niveles de espiritualidad muy altos y de divinidad, allí teníamos la capacidad, las herramientas para contar semanas, para lograr dominar y refinar el núcleo de una emoción, de una adicción, de un miedo, de un problema. Teníamos la habilidad normal en el día a día de lograr eso. Pero ahora en el exilio, sin el Beit HaMikdash, donde no estamos sintonizados con la Kedushá y la divinidad que había en ese momento,
no tenemos las herramientas para refinar el núcleo, para refinar la idea completa. Entonces, contamos las semanas para recordar que había algo, pero los días sí podemos. Los días sí es una obligación bíblica. Los días sí tenemos la capacidad hoy de decir, no domino, pero no voy a dejar que que el pasajero o el perro que está al lado mío domine y maneje mi vida. Y con esto, los que conocen la historia de John Nash, debería ser claro a qué me refiero con la relación. Sabemos que John Nash nace en 1928, era un gran matemático, padre de Game Theory, si no me equivoco. Em, Estudió en Carnegie Mellon University, estudió en Princeton, trabajó en MIT, conoció a su esposa Alicia, también en MIT, y se casaron en 1957, pero eventualmente empezó a sufrir de una enfermedad psicológica muy fuerte, de esquizofrenia, en donde veía cosas que no estaban ahí. Acusaba a un profesor de robarse sus ideas. Dice que se imaginó que él era el emperador de Antártica. Dice que había muchas fantasías, alucinaciones que tenía relacionada con los comunistas y cómo él estaba descifrando códigos secretos para defender a los Estados Unidos de América. Y luego de una conferencia en donde empezó a hablar sin sentido, lo terminaron metiendo en el hospital y estuvo años con terapia de shock y medicamentos y entrando y saliendo de la clínica para tratar esa esquizofrenia que tenía. En el año 63, apenas ¿qué? 6 años luego de casarse, la esposa no pudo más y se divorciaron, pero con mucha compasión ella siguió manteniendo a John Nash, e incluso en un momento en donde él ya no tenía dónde vivir, lo invitó a mudarse a vivir con ella, aunque no estaban casados. Y eventualmente, con mucho, mucho trabajo, empezó a reconocer qué era real y qué no. Qué cosas de las que él veía y las veía con sus ojos no eran de verdad, no eran de verdad. Y que podía pedir ayuda y que podía tomar medicina. Y empezó a controlar eso, no graduándose, porque sus presencias de alucinaciones seguían allí, pero sí tratando de controlarlo día a día, hasta el punto que eventualmente Princeton lo contrata de nuevo y empieza a dar clases y se convierte en un renombrado matemático, hasta que Alicia se vuelve a casar con él en el año 2001, ya de bastante mayores, y ellos invierten mucho en ayudar a causas de salud mental, de esquizofrenia, etcétera. Y en el año 1994, John Nash famosamente gana el Premio Nobel de Economía y va junto con su esposa, o en ese momento todavía no su esposa, su ex esposa Alicia, a recibirlo y dice estas palabras. Los que han leído el libro o han visto la película Beautiful Mind con Russell Crowe, estas palabras están ahí también. Él dice, thank you, gracias. Siempre he creído en los números y en las ecuaciones y en la lógica que lleva a usar nuestra razón. Pero luego de toda una vida con este tipo de búsquedas, me pregunto, ¿qué es en verdad lógico? ¿Quién decide cuál es la razón? Mi búsqueda me ha llevado a través de lo físico, lo metafísico, las de delusional, no sé cómo se dice, delusional, de las locuras que él tenía. Y yo he logrado hacer el descubrimiento más grande de mi carrera. O sea, más grande incluso que el que lo llevó a ganarse el premio Nobel. El descubrimiento más importante de mi vida. Y es que solamente en las misteriosas ecuaciones del amor es que ninguna lógica o razón tiene sentido. Yo estoy aquí hoy solo por ti, y apunta a su esposa Alicia. Tú eres la razón que yo estoy, tú eres todas mis razones. Muchas gracias. Y lo más crítico es que saliendo de esa entrega o de esa recepción del premio Nobel,
Probablemente para un científico el mejor día de tu vida, ¿no? John empezó a tener alucinaciones, empezó a ver personas que no estaban ahí, empezó a ver comunistas. Alicia se da cuenta que pasa algo y le pregunta, ¿estás bien? Y él lo piensa un momento y le responde, sonriendo, sí, está todo bien. Y en ese momento no solamente se ganó el premio Nobel, sino que triunfó, porque en este momento pudo batallar contra su enfermedad y con toda la serenidad del mundo, sabiendo que no estaba todo bien, porque estoy viendo cosas que no están allí, decidió, sí estoy bien. Me voy a aferrar a la realidad que mi esposa me da y voy a obviar el perro negro o los comunistas o el pasajero que tengo atrás. Entonces yo no podía contar semanas, pero sí podía contar días. La esquizofrenia nunca se fue, pero él no dejó que definiera su vida y fue todo gracias al apoyo, en su caso, de su esposa Alicia. Incluso John dijo que él cree que gracias a su locura es que pudo proponer y hacer grandes descubrimientos matemáticos, que no los hubiera hecho sin eso. O sea que hasta el punto que logró ver el lado positivo de vivir una vida casi toda su vida con ese problema. Porque sin el problema no hubiera llegado a donde llegó. Entonces se ve claramente, espero, la relación entre John Nash, Winston Churchill y el mes de Iyar, siendo que el mes de Iyar es el mes donde cada día del mes es parte de Sefirat Omer. Cada día del mes es un día que hoy, según la opinión de Rabbeinu Yeruham, tenemos la obligación de dominar el día, no la semana. La semana es too hard, pero el día sí lo podemos hacer. Tu subbehein, que podamos saber que el enfoque está en tomar la próxima decisión correcta, obviando la voz, el perro, los comunistas o lo que sea que tenemos que nos acompaña. Planeemos estrategias para lograr esto y evaluar tu desempeño, cómo me fue hoy. Reconoce cómo logras crecer gracias a estos problemas, adicciones, miedos, etcétera. Y démonos cuenta que aunque tengamos un perrito ladrando constantemente, igual podemos tomar la decisión correcta para traer a Mashiach Tzidkeinu, Bimheira Beyameinu, Lechaim Lechaim. Any Jaime, questions? Tengo que oírlo otra vez. Micrófono. Muy bueno. Rabbi Daniel, perdón Yes, que intervenga así en público, pero quiero decir que intervenga. esta fue de las mejores que he oído. No me... ¿Qué dice Brian? No, está bien. Brian, esos bíceps. Estás duro, brother. Está quedando para la pero, posteridad, pero Pedro. Todo creo eso que siempre dicen lo mismo. Mira, ahí está Luis. Muy buena charla. Oh, Hashem. Naftuli, no vayas a gritar esta semana, ¿ok? ¿Ah? No vayas a gritar esta semana. Voy a hacer un día bueno, especial mañana. Vedrat Hashem. Gracias. Bueno, gente, buenas noches, gracias. Rabbi Daniel, una pregunta, Yes. por favor. No sé si escuché bien o no sé si es tradición Chabad, pero en Misfirat Omer vas día a día, o sea, el primero es, digamos, Gesed Shebe Gesed, el segundo sería Gvura Shebe Gesed, Sí. pero te escuché decir que es Gesed Be Gesed, Gesed Be Gvura y así sucesivamente. No. Gesed Shebe Gesed, Gebura Shebe Gesed, Tiferet Right. Shebe Gesed, etc. Entonces, Entonces el día de hoy, que fue 13, hoy fue Yesod Shebe Gvura. Yeshua se figura, El correcto. sexto día, que es la sexta sefirá de Yesod de Gebura. Mañana en la noche terminamos Geburá. Habrá alguno por ahí que se va a graduar de Geburá. Los normales nosotros estamos todavía batallando a ver qué logramos hacer hoy. Bueno, mañana te cuento los acrónimos que descubrí para recordar la Sefirot bellamente. Dale pues. Bueno, abrazos a todos. Abrazo, thank you.